la primera sesión la utilizo para temas generales de cómo vamos a manejar el curso durante el desarrollo del semestre. Para los que ya estuvieron conmigo, ya más o menos conocen la mecánica. Para aquellos que no, pues se los voy a explicar. En primer lugar, regularmente las sesiones del curso son, cuando son virtuales, pues les doy una explicación. Igual, si es presencial, les doy una explicación. Al terminar el tema que estamos viendo o al completar uno de los temas que estamos viendo, después de eso yo les traslado a ustedes un folleto y una presentación, o solo el folleto, que contiene la información de lo que se vio ese día, para que todos tengamos más o menos la información que se trabajó durante la sesión. Además, vamos a manejar siempre un libro guía, que básicamente ese es un apoyo para ustedes por si algo de lo que yo les expliqué no les entendió o no se entendió, o les quedaron dudas, o aún con el folleto no lo comprenden muy bien o quieren profundizar un poco, puedan acceder al libro guía que estamos manejando. Esa documentación yo la agrego en el tablón del curso, en el área de trabajo en clase, donde establezco documentos de apoyo. En este caso ya tengo subido lo que es el programa del curso, el normativo de evaluación, que generalmente cada sesión de curso, más bien cada curso que doy lo subo desde el inicio para que ustedes lo tengan. Y el libro guía, que en este caso es el instrumento público del documento notarial del doctor Neri Muñoz. Aquí lo pueden descargar ustedes y para tenerlo a la mano y poder ir avanzando junto con la clase en los temas del programa. Hablando del programa, en el presente caso, en este curso que es Derecho Notarial 2, el área que vamos a ver ya no es tan teórica, o ya no es teórica como lo que vimos en el curso pasado, o lo que vieron en el curso pasado, que es que no estuvieron conmigo. En esta parte, si bien hay teoría, es mucho más práctica. Entonces cuando estemos en las sesiones de curso presenciales, vamos a tratar de avanzar un poco en temas prácticos para que ustedes vayan agarrando confianza, vayan aprendiendo a desarrollar y a redactar instrumentos, documentos, que ya es como la carnita, digamos, del curso de notariado. En este caso, en el programa, el primer punto del programa, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, son los elementos personales del instrumento público. ¿Esto qué significa? Que vamos a empezar no de cero, ya tenemos que traer cierta base de qué es un instrumento público, cuál es su diferencia con un documento, clases de instrumentos públicos, que en una parte del curso anterior se dieron algunas definiciones y que vamos a profundizar en este curso, e incluso vamos a iniciar con las redacciones de esos instrumentos. Segundo punto, tenemos la escritura pública. Tercer punto, las formas de reproducir la escritura matriz. Cuando hablamos de esto, es las formas como realizamos nosotros duplicados, los duplicados que le entregamos a las personas de los documentos protocolares, pues en esta parte vamos a encontrar la forma como se realizan. En cuarto lugar, a veces, y esto se los aviso de una vez, a veces yo este punto lo traslado para el final del curso, dependiendo cómo calculo yo que estamos entendiendo el tema. ¿Por qué? Porque prefiero, en algunos casos, que me comprendan bien cómo elaborar los instrumentos y ya después explicarles cómo se reproducen, para que no haya confusiones sobre qué instrumentos se reproducen con esta metodología de reproducción de escrituras matrices y qué instrumentos no, porque a veces cuando lo damos desde el principio nos confundimos un poco. Pero eso lo veremos cuando ya lleguemos al momento de definirlo, después de platicar de la escritura pública. Yo les diré si seguimos conforme el programa o pasamos ese tema hasta el final. El acta de protocolación sería el cuarto punto. El quinto punto es el ejercicio del notariado en el exterior, porque tiene mucha relación con las protocolizaciones de documentos provenientes del extranjero. En ese momento vamos a ver el tema de los pases de ley, la apostilla, que son temas importantes y que tenemos que manejar. Como sexto punto, vamos a ver el acta de legalización de firmas. Luego la legalización de copias de documentos, para finalmente, en el último punto, conocer o aprender sobre las actas notariales. Como les digo, a veces este es el último punto, a veces la forma de reproducir los instrumentos públicos, pero eso yo se los aviso durante el desarrollo de nuestras sesiones del curso, no tengan pena. Nuevamente les repito, cada vez que terminamos un tema o un punto del programa,
Posterior a la sesión, yo entre sesiones voy subiendo los documentos de soporte para que ustedes lo tengan ahí, que serían presentaciones y folletos del curso, para que ustedes lo tengan ahí y puedan realizar las revisiones que quieran, pero de todas formas el programa va conforme el libro guía que tenemos, entonces también pueden verificar ahí la información. Cualquier información del curso sobre si va a haber cursos, si por alguna razón no me puedo comunicar con ustedes, yo se las comunico a través del tablón. Igual los folletos los subo como folletos y presentaciones dentro de los trabajos de clase como material del curso. Entonces aquí es donde ustedes van a buscar eso. Ahora, respecto a información del curso, ustedes la van a buscar acá en el tablón, que les va a llegar la información como mensaje a ustedes cuando yo les avise que se va a realizar alguna actividad, si requiero que realicen alguna cuestión específica, o si por alguna razón no nos podríamos reunir, ya sea presencialmente o virtualmente, yo les aviso por esta vía. Ya cuando estemos en sesión presencial, vamos a tratar de llevar un control con respecto a armar un chat de mío personal, de la sección, que el semestre pasado ya no me fue posible realizarlo, pero voy a tratar de ver si puedo en este semestre tener un chat específico mío donde yo me pueda comunicar con ustedes, de modo que les traslade información y ustedes también puedan comunicarse de alguna forma conmigo. Si por alguna razón alguno desea o necesita comunicarse conmigo, yo en las sesiones presenciales les estaré diciendo la forma en que pueden hacerlo, o puede hacerlo dejando un mensaje acá. Lo que ocurre es que a veces cuando llegan los mensajes, tal vez es en un horario del día donde estoy en otras actividades y me tardo en verlos. Entonces, para algo más rápido, yo les voy a explicar entre semana cómo lo vamos a hacer. La próxima semana que ya nos toca sesión presencial. ¿Está bien el sonido? ¿Me están escuchando todos? Sí, licenciado, todo bien. Sí, licenciado. Excelente. Excelente. Bueno, pues esa es la metodología, como les digo, durante las sesiones presenciales, como el tiempo es más corto y a veces la atención es menor, lo que trato es de que realicemos actividades que se van a ir completando como nota de zona. ¿Cómo vamos a calificar? Bueno, ¿cómo se califica regularmente? Y sobre todo en mis cursos, yo se los explico. Primer parcial tendrá un valor de 30 puntos, realizado en las fechas que señalen la coordinación. Segundo parcial, la nota del segundo parcial incluye 40 puntos. De esos 30 puntos son del examen parcial y los otros 10 puntos son de los trabajos que realicemos, ya sea tareas, ya sea ejercicios, ya sea cuestionarios, ya sea actividades desarrolladas durante las sesiones presenciales. Con eso yo conformo los 10 puntos que completan los 40 puntos del segundo parcial. Y una evaluación final correspondiente a 30 puntos para completar un total de 100 puntos. Para llegar a zona mínima ya sabemos que tenemos que tener, para poder tener derecho a examen final, sabemos que tenemos que llegar a zona mínima con las notas que tengamos de primer y segundo parcial. Entonces les pido por favor que estén atentos a eso para que puedan evaluarse o para que se les pueda realizar su evaluación final. Yo siempre les digo que yo no saco a nadie de mis exámenes por el hecho de que no haya llegado a zona mínima. Yo de todas formas les traslado la evaluación. El tema es que al no tener zona mínima no le voy a colocar su nota. Nada más me puso más trabajo porque tengo que calificar esa evaluación, pero no le puedo colocar punteo porque no llegó a zona mínima. Entonces, por favor, para que pongan atención a eso. Otra cosa que es muy importante y que les pido que pongan mucha atención y que revisen constantemente. Los compañeros, o más bien todos ustedes compañeros, que se inscribieron o se asignaron a la sección, por favor, verifiquen de aquí a una semana, 2 semanas, que estén efectivamente asignados, que efectivamente aparezcan en el listado de personas asignadas al curso. ¿Por qué? Porque me ha pasado que en algún momento algún compañero ha estado recibiendo el curso muy confiado de que está asignado y por alguna razón, ya sea cuestión de él o cuestión de la asignación en su momento o cuestión técnica, no se grabó esa asignación. Y lo que ocurre es que se da cuenta cuando yo subo notas porque no aparece la de él, porque a mí no me aparece asignado. Yo no puedo asignar una nota si no me aparece en el listado que automáticamente me saca la plataforma donde ingresamos nota a los catedráticos. Entonces, cuando se da cuenta, tiene que ir a realizar una gestión ahí en control académico para que, o atención al estudiante para que puedan asignarlo como corresponda.
pero si no lo logra hacer, yo no le voy a poder poner nota, y a veces ha ocurrido que se han dado cuenta básicamente en el segundo parcial, y ya para esas alturas, ya cuando llega el final, ellos todavía están en ese ir y venir de si aparecen o no aparecen, si van a aparecer o no van a aparecer. Entonces, siempre estemos revisando constantemente eso para que no haya ningún problema ya a la hora de las notas. Nada más les digo que bienvenidos, vamos a tratar de ser lo más claros posible. Si tienen alguna duda, con gusto yo se las puedo ir resolviendo de lo que yo sepa. Si hay algo que yo no sé, porque tampoco lo sé todo, con gusto se los averiguo y vamos saliendo del curso. El tema aquí es que podamos aprender lo más posible, porque esto nos va a servir, es fundamental para poder desarrollar nuestra actividad profesional después. De hecho, el notariado en algunos casos va a ser nuestra fuente principal de ingresos al principio. Entonces, por favor, tratemos de poner atención y practiquemos. Algo que yo les digo siempre cuando empezamos con el curso es que es necesario, sobre todo en notariado 2, y ya van a ver por qué en el 3 y el 4 sobre todo, que practiquemos redacción. Yo no puedo, no tenemos tiempo para ponernos a hacer ejercicios de redacción constantemente. Entonces es necesario que practiquemos redacción, porque si bien es cierto, un notario tiene que llenar las formalidades que establecen los requisitos formales que establece la ley para que sus instrumentos tengan validez, también es muy importante que sus instrumentos sean claros y precisos, porque de hecho es una formalidad de los instrumentos públicos. Si un notario elabora un instrumento que no se le entiende ni siquiera qué está diciendo o qué pretendió plasmar por escrito, el instrumento puede que no surta los efectos para los que fue creado, o que por alguna razón pierda validez. Entonces, es necesario que tengamos una redacción correcta. Yo siempre digo que tanto el abogado como el notario tienen que ser profesionales con una capacidad elevada y con una facilidad para pronunciarse o para poderse expresar en forma verbal y escrita. Un abogado tiene que poder hacer un memorial, pero al mismo tiempo tiene que poder resolver una situación en una audiencia y comunicarse con el juez y con su cliente. Pero igualmente el notario no solo se encarga de redactar documentos, sino que el notario también le tiene que poder explicar a su cliente, a los requirentes, las condiciones en que va a realizar su actividad para que estos comprendan perfectamente y con consentimiento claro puedan participar de la actividad que va a realizar el notario. Entonces, es muy importante que podamos expresarnos de forma fácil y clara, precisa, tanto verbalmente como en forma escrita. Como les digo, verbalmente poco a poco lo vamos aprendiendo, pero por escrito a veces traemos más dificultad porque ya traemos, ya sea que traigamos una base no muy sólida en cuanto a redacción, a gramática, ortografía, etcétera, etcétera, o que simplemente no estemos acostumbrados a redactar documentos, sobre todo en este mundo moderno donde ya no hay tanta costumbre de ponernos a escribir y hacer cuestiones que lleven mucha extensión. Entonces nos cuesta expresar algunas ideas o se nos dificulta expresar algunas ideas por escrito. Entonces, les pido por favor que practiquemos. Las formas más sencillas de practicar o de ir teniendo una mejor redacción y más vocabulario y mejores fórmulas para expresar lo que queremos es leer. La primera es leer. La segunda es sentarse solos en determinado momento, en sus tiempos libres, si trabajan o fines de semana que tengan algún espacio, sentarse y escribir en forma libre, sin restricción, composiciones. El tema es practicar la redacción y verificar si efectivamente lo que nosotros tenemos en nuestra mente y queremos expresarlo estamos plasmando correctamente en lo que escribimos, poniéndoselo a leer a alguien a ver si entendió lo que dice. Pero como les digo, se los digo así desde el primer día porque es algo que no podemos, yo siempre hago más de alguna actividad para poder ir desarrollando un poquito, o que ustedes tengan una idea de qué significa sentarse y elaborar un documento, pero no puedo hacer tanto, no tenemos tanto tiempo para podernos sentar a verificar redacción de cada uno. Entonces eso ya es un trabajo personal que cada uno va a tener que ir haciendo, y como les digo, esos par de tips son buenos para que tengamos una expresión más fluida en forma escrita y en forma verbal. Dicho eso, vamos a iniciar con lo que corresponde al primer punto de nuestro programa de estudios del curso de Derecho Notarial 2. En este caso, vamos a hablar de algunos aspectos introductorios antes de entrar de lleno. Vamos a basarnos y vamos a partir de algo que ya
platicamos en sesiones anteriores o en cursos anteriores, en el curso anterior más bien de notariado, que es la definición del instrumento público. Para que partamos de ahí, ya vimos que son documentos, ya hayan estado conmigo o no, ya vieron que son documentos, ya vieron qué diferencia hay entre un documento y entre un documento público, un documento privado y entre un documento público y un instrumento público. Pues nosotros vamos a partir, porque ya entramos a lo que es materia del notariado, a hablar de los instrumentos públicos. De ahí que vamos a partir de la definición de que un instrumento público es un documento autorizado por notario a instancia de parte o por disposición de la ley, en el que se deja constancia de hechos, circunstancias, actos, acuerdos y convenios que presencia o les son referidos. Esta definición de instrumento público nos abarca las dos categorías de instrumentos públicos que puede elaborar el notario: los instrumentos públicos protocolares y los instrumentos públicos extraprotocolares. ¿Cuáles son protocolares? Pues vamos a ir a una definición legalista, los que establece el artículo 8 del Código de Notariado como instrumentos públicos protocolares. ¿Y cuáles son los instrumentos públicos extraprotocolares? Pues los que no se elaboran en hojas de papel sellado especial para protocolo y que están detallados uno a uno en el Código de Notariado. Para que tengamos un refresh un poquito de lo que vimos en el curso anterior o de lo que se vio en el curso anterior. Partiendo de ahí, entendemos que los instrumentos públicos, ya sean protocolares o extraprotocolares, van a tener ciertos elementos. Un elemento formal, que son todos aquellos requisitos establecidos en la ley para que el instrumento público tenga validez. Es decir, que tenga, si son instrumentos protocolares, pues que sean elaborados en papel sellado especial para protocolo, con un número de orden, que estén firmados, etcétera, etcétera, etcétera. Caso de los extraprotocolares, pues bueno, que se hagan en hojas de papel simple, que reúnan los requisitos especiales de cada uno de los instrumentos públicos extraprotocolares, que lleven lugar y fecha, hora, etcétera, etcétera. Esos son requisitos y corresponden al elemento formal de los instrumentos públicos. Hay un elemento material u objetivo de los instrumentos públicos, que se constituye por el contenido mismo del instrumento público, es decir, el objeto del instrumento público, el acto o circunstancia de que se está dejando constancia, ya sea un convenio, un acuerdo, un hecho de la naturaleza, un hecho de la sociedad, etcétera, etcétera. Pero ese es el elemento objetivo, el que se deja plasmado en el instrumento público. Y un elemento subjetivo. El elemento subjetivo de los instrumentos públicos lo constituyen los sujetos que participan o que son afectados por el instrumento público. Es decir, quien lo elabora, quien requiere el instrumento público, las personas que intervienen por una u otra circunstancia en el instrumento público. De ahí que en el curso anterior, y por eso hago este refresh, ya se habló un poco de las formalidades, de los requisitos, de las características de los instrumentos públicos, porque este curso inicia precisamente con el elemento subjetivo de los instrumentos públicos, también denominado elemento personal o elementos personales del instrumento público. Y como les decía, son todas aquellas personas, individuales o colectivas, que intervienen en un instrumento público. Bueno, sabiendo eso, que son todos aquellos que intervienen o participan o son afectados por el instrumento público, vamos a entrar a definir algunos temas que son muy sencillos y son de pura lógica, pero que a veces se nos confunden porque son terminología ya más técnica que el notario debe saber diferenciar. Algunos significan lo mismo. Básicamente, vamos a encontrarnos con un cúmulo de acepciones que se utilizan para definir a estos elementos personales del instrumento público. Cuando hablo de acepciones, significa palabras que significan lo mismo o que tienen mucha similitud sus significados, pero que utilizados en determinado contexto varían y que son lenguaje o terminología técnica que se utiliza al elaborar instrumentos públicos. Doctrinariamente se utilizan, como les decía, distintas acepciones que a veces hacen difícil determinar en qué calidad intervienen los sujetos en un instrumento público, es decir, en qué calidad participa o aparece alguien plasmado dentro de un instrumento público. Por lo que partiendo de los aspectos más generales, ojo, los más generales,
referidos principalmente a conceptos generales del derecho, llegando a los particulares, que se refieren principalmente al instrumento público, se puede exponer lo siguiente. En primer lugar, vamos a encontrar el término sujetos. Cuando hablamos de sujetos en el instrumento público, estamos hablando de todas aquellas personas individuales o jurídicas que intervienen en una relación jurídica de cualquier naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier persona individual o jurídica que participa o interviene en un instrumento público, o incluso aquellas que sin participar directamente se ven afectadas positiva o negativamente, o incluso neutralmente por la elaboración de uno, pueden considerarse sujetos del instrumento público. No sé si estoy hablando muy rápido. ¿Voy bien? ¿Están entendiendo lo que vamos platicando? Sí, licenciado, solo que un poquitito rápido. Ok, gracias. Sí, bueno, ahorita entramos a lo que ya es más de este curso. El principio fue más el repaso para recordar algunos conceptos del final del curso anterior para poder empezar con los elementos personales del instrumento público. Pero sí. Ah, bueno, entonces estamos bien. Vamos a ver por acá. Siempre hago yo pausas para ver si hay alguna pregunta o algo aquí en los chats, no tengan pena. Vaya, no me ayude. Bueno, dicho eso, entonces ya vimos, sujetos son todas aquellas personas que de una u otra forma participan o intervienen o son afectadas por el instrumento público. En segundo lugar, vamos a encontrar a las partes. Y los vamos a definir como aquellas personas individuales o jurídicas que representan un mismo derecho o interés. Eso estamos hablando en términos generales, ¿se acuerdan? En derecho, cuando hablamos de partes, son todas aquellas personas individuales o jurídicas que representan un mismo derecho o interés. En el caso particular o específico de los instrumentos públicos, son todas aquellas personas individuales o jurídicas que representan un mismo derecho o interés al intervenir o comparecer en un instrumento público. En tercer lugar, encontramos a los comparecientes. Comparecientes vamos a definir o vamos a decir que son todas aquellas personas individuales o jurídicas que se presentan ante un notario con motivo de la elaboración de un instrumento público. Es decir, todas aquellas personas que el notario califica, individualiza y plasma dentro de un instrumento público porque se presentaron ante él, comparecieron en su presencia, o más bien comparecieron ante él ¿para qué? Para participar en un instrumento público, ya sea representando un mismo derecho o derechos distintos, o para que se deje constancia de un hecho o circunstancia que les interesa que quede plasmado en un documento, en un instrumento público. Esos son los comparecientes, los que se presentan ante el notario con motivo de la elaboración de un instrumento público. Después vamos a encontrar a los intervinientes, que es otra forma de mencionar a las personas que forman parte de esa actividad que va a desarrollar el notario. En este caso los vamos a definir como todas aquellas personas individuales o jurídicas. Siempre vamos a hablar que son personas individuales o jurídicas, porque no solo las personas naturales o físicas pueden comparecer ante un notario, también lo pueden hacer las personas colectivas, las personas jurídicas, por medio de un representante que tenga facultades suficientes para hacer valer sus derechos frente al notario. En este caso, por eso decimos personas individuales o jurídicas. Y al hablar de intervinientes, son aquellas que toman parte en la elaboración de un instrumento público sin importar la calidad en la que actúa. Intervienen, es decir, toman parte, tienen alguna participación en la elaboración del instrumento público. Se les incluye en el instrumento público porque tienen alguna razón, algún acto que van a realizar y que va a quedar plasmado en el instrumento público que el notario va a elaborar. Estos los definimos como intervinientes. Si se dan cuenta, las diferencias son minúsculas, pero es necesario tener esta terminología para no confundirnos posteriormente cuando ya entremos a realizar o a elaborar los instrumentos públicos como tal. Luego vamos a encontrar los interesados, término que se utiliza mucho en la elaboración de actas notariales.
y que se refiere principalmente a todas aquellas personas que intervienen en un instrumento público independientemente de la calidad que ostenten. ¿Por qué? Porque están interesados en la elaboración del instrumento público. ¿Por qué? Porque están interesados en que se deje constancia de un hecho, acto o circunstancia. Y por eso se les llama interesados. Como les digo, es una acepción que regularmente la utilizamos al elaborar actas notariales, donde al final señalamos que no habiendo nada más que hacer constar, se lee lo escrito a los interesados, es decir, a quienes tenían el interés de ver que se dejara plasmar o algo, y por eso se les llama así. Es una acepción que se utiliza y el lenguaje terminológico que por lo general lo vamos a encontrar, el término interesados, en las actas notariales. Sobre todo porque en las actas notariales, a diferencia de las escrituras públicas, vamos a dejar constancia de hechos, vamos a narrar o describir una situación, de modo que no hay intereses contrapuestos ni hay partes. Entonces los definimos como interesados, mientras que en las escrituras públicas, donde por lo general, hay partes, si bien también son interesados, es más común que los definamos como, bueno, las partes o los comparecientes. Se los menciono porque en la práctica se puede utilizar comparecientes también o los intervinientes, pero es un lenguaje técnico que se utiliza más en actas notariales, el de interesados, y partes, comparecientes o intervinientes en el de otorgantes en las escrituras públicas. Requirentes. Otro término utilizado al elaborar instrumentos públicos y que se utiliza principalmente en las actas notariales, pero que aplica para cualquiera de los instrumentos, porque siempre va a haber un requerimiento para el notario, porque el notario no actúa de oficio, pero que, de nuevo se lo repito, se utiliza, lo van a encontrar más en las actas notariales y que se define como todas aquellas personas que solicitan los servicios notariales y en consecuencia comparecen en un acta o en un instrumento público. Otorgantes. En este caso, es una acepción, un término que se utiliza más o que lo van a encontrar más en las escrituras públicas, porque en las escrituras públicas, al llegarse a convenios, acuerdos, que es lo que se deja plasmado en una escritura pública, que es la diferencia que les mencionaba con las actas notariales, en la escritura pública se deja constancia de acuerdos, convenios, pactos que obligan a las partes que tienen intereses contrapuestos y que confluyen en esos acuerdos, y que por tanto otorgan un derecho a cambio de otro, otorgan una prestación a cambio de una contraprestación. Por eso lo vamos a encontrar más o principalmente en las escrituras públicas, donde se otorgan las partes una prestación a cambio de algo más. Entonces, estos otorgantes vamos a definirlos como todas aquellas personas individuales o jurídicas que se presentan ante un notario con el objeto de que éste haga constar sus acuerdos y convenios. Y nuevamente les digo, es un término que principalmente o por lo general vamos a encontrar en las actas notariales, en las escrituras públicas. ¿Por qué? Porque es en estas donde se otorgan prestaciones, donde se llega a convenios y acuerdos. En las actas notariales lo que se hace es una narración, una descripción de hechos que el notario está presenciando o que le está refiriendo quien le requiere que elabore el acta notarial. Entonces, por eso les decía, son acepciones, las diferencias son pequeñas, pero las van a encontrar más en unas escrituras, más en unos instrumentos y menos en otros, dependiendo de la naturaleza del instrumento. Signatarios lo vamos a encontrar en todos. ¿Por qué? Porque son todas aquellas personas que por una u otra circunstancia firman el instrumento público. Estamos hablando de los comparecientes, estamos hablando de los intervinientes, estamos hablando de testigos, estamos hablando de intérpretes, etcétera, etcétera, etcétera. Toda persona que firma un instrumento público es un signatario del instrumento público. Dicho eso, vamos a hablar de los auxiliares del notario, que son personas o son sujetos que comparecen en los instrumentos públicos para permitir que el notario pueda realizar o elaborar el mismo, para que se pueda llevar a cabo la actividad notarial y fungen como ayuda, como apoyo a la fe pública del notario, es decir, sirven de refuerzo a la fe pública del notario. Permítame un momento que creo que hay una pregunta, permítanme. Vamos a ver dónde fue. ¿Quién levantó la mano por ahí? Porque ya no me parece.
Aquí está, Ana Jimena Escobar López me pregunta. Estos términos los pueden encontrar en el capítulo 2 del libro, por si alguien necesita compañeros. Sí, es necesario que lean el libro también. Darly preguntaba quién compartir. Sí, se compartirán las diapositivas, Darly. Ahora, ¿quién preguntó o fue sin querer que marcaron? Creo que fue sin querer que marcaron. Bueno. Entonces, seguimos con los auxiliares del notario. Los vamos a definir como todas aquellas personas que comparecen e intervienen en un instrumento público por solicitud del notario a requerimiento de parte para colaborar con éste en la elaboración del mismo. ¿Y cómo colaboran? Dando mayor certeza al instrumento, reforzando la fe pública que ya tiene el notario por su intervención. Estos van a ser de dos categorías, o los vamos a encontrar en dos categorías. La primera, de testigos, y la segunda, de intérpretes. ¿Por qué? Porque los testigos fortalecen la fe pública del notario, dando constancia, aparte del notario, de que ellos también presenciaron la elaboración del instrumento público y cierta característica o cierta circunstancia que se dejó constancia en el instrumento. Y los intérpretes garantizan que todas las partes en el instrumento, no solo porque el notario dijo que así fue, que entendieron y que dieron su consentimiento, sino que efectivamente se les expresó en los términos de su propio idioma, o que la documentación adjunta que venía en un idioma distinto efectivamente fue transcrita o interpretada en los términos y condiciones correctas, porque se tuvo el auxilio de un intérprete para que el sentido correcto de los documentos o de las frases expresadas, fueran efectivamente los que se están plasmando en el instrumento. Por eso se les llama auxiliares del notario, porque, como les digo, el notario, por la investidura que tiene fe pública, es decir, la presunción de veracidad de los actos que autoriza. Pero esa presunción en algunas circunstancias debe reforzarse mediante el apoyo de testigos y de intérpretes, que son auxiliares del notario. Vamos a empezar con los testigos. Vamos a decir primero que los testigos se encuentran regulados en el título 5 del Código de Notariado a partir del artículo 51, 52 y 53. Y los vamos a definir como personas individuales que por disposición de la ley o a solicitud del notario comparecen en un instrumento público sin ser partes o tener interés en él. Esto con el objeto de reforzar la certeza de los hechos, circunstancias, actos, convenios o acuerdos que se hacen constar en el mismo. Ahora, como les decía, el fundamento legal lo encontramos en el artículo 51, 52 y 53 del Código de Notariado. El artículo 51 establece literalmente que el notario es como la facultad, es el artículo que faculta al notario para asociarse con testigos, porque señala que el notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice. Pero si se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado a asociarse de los testigos que exige esta ley. El artículo 52 establece que los testigos deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos del notario. Si el notario no los conociere con anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales. Y el artículo 53 señala que no podrán ser testigos, primero, las personas que no sepan leer o escribir o que no hablen o no entiendan el español. Segundo, las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato. Tercero, los sordos, mudos o ciegos. Cuarto, los parientes del notario. Y quinto, los parientes de los otorgantes. Salvo el caso de que firmen a su ruego cuando no sepan hacerlo y no se trate de testamentos o de donaciones por causa de muerte. Leído esto, vamos nuevamente a la definición de testigos, extraída de esto. Y vamos a decir que los testigos son personas individuales que por disposición de la ley o a solicitud del notario comparecen en un instrumento público sin ser partes
o tener un interés en él. De hecho, si tienen interés en la elaboración del instrumento público, no pueden ser testigos. Esto con el objeto de reforzar la certeza de los hechos, circunstancias, actos, convenios o acuerdos que se hacen constar en el mismo. Es decir, reforzar la fe pública notarial mediante su comparecencia en el instrumento público, mediante su intervención en el instrumento público. Ahora, los testigos tienen su propia clasificación. Y vamos a encontrar que tenemos testigos de conocimiento o abono, testigos instrumentales y testigos a ruego, rogados o de asistencia. Es decir, ¿cómo se clasifican los testigos? Se clasifican como testigos de conocimiento o abono, testigos instrumentales y testigos a ruego, rogados o de asistencia. Vamos a ver primero los testigos de conocimiento. Como les digo, hay múltiples clases de testigos y en la doctrina van a encontrar infinidad de formas de definirlo, y no solo en el notariado, sino también en el derecho procesal, etcétera, etcétera. Pero de conformidad con nuestra legislación notarial, podemos clasificarlos de esta forma. Y vamos a tener que los testigos de conocimiento o abono son aquellos, o sea, son esas personas que intervienen en un instrumento público sin ser parte o tener interés en el mismo, para identificar al otorgante al cual conocen cuando no se puede identificar. En este caso ya sabemos que no existe la cédula, sino es el documento personal de identificación o pasaporte, y deben ser conocidos del notario. Es decir, cuando encontramos testigos se llaman testigos de conocimiento o abono, aquellos testigos que el notario llama, porque si recordamos de las sesiones anteriores y de nuestro curso anterior, una de las formalidades de los instrumentos públicos es que debe identificarse la persona que comparece por medio de su documento personal de identificación o su pasaporte. Eso está en el artículo 29 del Código de Notariado. Pero en aquellos casos en que no tenga ni documento personal de identificación ni pasaporte, puede identificarse por medio de dos testigos que sean conocidos del notario y que acrediten la identidad de la persona que va a comparecer al instrumento. Estos testigos son testigos de conocimiento o abono, testigos que solamente van a comparecer para identificar a una persona que por una u otra razón no tiene su documento personal de identificación o su pasaporte, para que el notario pueda hacerlo comparecer a través de ese o por medio de ese documento. Además del artículo 29 que señala esta situación, vamos a encontrar que existen, que regula o que establece o que permite entender los testigos de conocimiento o abono. Vamos a encontrar que existen otras dos categorías de testigos que son las que les mencioné. Y vamos a encontrar, posterior a los de conocimiento o abono, que repito, y perdonen que yo repita bastante, pero siento que se queda mejor. Cuando les digan testigo de conocimiento o de abono, son los testigos que solo comparecen para decir que Juan efectivamente es Juan, porque ellos lo conocen de hace tiempo. Porque a Juan se le olvidó llevar su documento personal de identificación para poder comparecer en el instrumento público. Es poco común que ocurra ya en la actualidad, pero es una facultad que aún existe para que el notario identifique a alguien que por una u otra razón no tiene documentos de identificación. Estos son los de conocimiento abono. Después tenemos los instrumentales. ¿Y cuáles son los testigos instrumentales? Son aquellos de los cuales el notario puede asociarse para cualquier acto o contrato, pero obligatoriamente al autorizar testamentos o donaciones por causa de muerte. Es decir, son testigos que van a comparecer para dar fe del instrumento. No van a identificar a nadie, sino que van a reforzar la fe de que efectivamente lo que ocurrió y plasmó el notario en el documento, así sucedió. Es decir, es un refuerzo de la fe pública notarial que va dirigido al instrumento. Es decir, ellos van a estar ahí como testigos instrumentales. ¿Por qué? Porque van a decir, sí, el notario sí hizo todo eso que dice ahí, sí, la persona le dio esas declaraciones, sí, esos hechos pasaron. Básicamente, ellos están ahí como diciendo, sí, nosotros estamos de acuerdo con lo que dijo el notario, así pasó. Se les llama instrumentales porque le dan fuerza al instrumento. No identifican a nadie, por eso no son de conocimiento o de abono, sino que simplemente el notario dice, en alguna circunstancia puede pedir, bueno,
mi fe pública aquí puede ser, por alguna cuestión que considere el notario, puede ser cuestionada. Entonces, además de mi fe pública, voy a traer a 2 testigos de instrumentales a efecto de que le den fuerza y le den más certeza a lo que voy a dejar plasmado en el instrumento público, a pesar de que yo ya tengo fe pública. A esto se les llama instrumentales. Y lo leímos o los conocimos a leer el artículo 51 del Código de Notariado que les leí hace un momento, que establece: el notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice. Por eso dice instrumentales, porque son gente que va a dar fe del instrumento, va a fortalecer la fe pública del notario. Pero si se tratara de testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado a asociarse de los testigos que exige esta ley. Esos son los instrumentales. Además de los testigos de conocimiento o abono y los testigos instrumentales, también tenemos testigos a ruego, rogados o de asistencia. ¿Por qué se les llama testigos a ruego, rogados o de asistencia? Y recuerden, esta clasificación es para fines notariales. En doctrina van a encontrar otra gran cantidad de clasificaciones de testigos o de testimonios que van a depender primero de la rama del derecho en la cual estén realizando el estudio, y también van a depender de la naturaleza doctrinaria del documento que estén viendo. Estos son fundamentalmente extraídos o basados o sustentados en lo que establece nuestro Código de Notariado. Entonces, cuando hablamos de testigo a ruego, rogados o de asistencia, no es porque sean rogados de que no quieren ir y los tengamos que obligar a ir, no, se refiere a que van a firmar porque alguien les pidió que por favor firmaran en su nombre porque él no puede o no sabe. Por eso decimos que los testigos a ruego, rogados o de asistencia son los que firman a ruego de un otorgante o un interesado o un interviniente o un compareciente por no saber o no poder estampar su firma, dejando por lo tanto su impresión digital. Y esto no es solo un tema notarial, también en la práctica del foro para los abogados, también en algunas oportunidades se debe firmar a ruego del cliente algún memorial. Entonces, cuando hablamos de eso es cuando utilizamos aquella frase de quien por no saber firmar o quien por no poder, quien sí sabe firmar, pero por no poder hacerlo en este momento en su dirección, auxilio y procuración, digamos, si fuera un memorial, ahí estamos haciendo una firma a ruego. En el caso notarial, pues es precisamente cuando señalamos y firma a ruego del señor tal y tal, quien no puede hacerlo porque tiene sus manos dañadas o quien no sabe firmar, el señor Juan tal y tal, y lo identificamos, dejando la persona a ruego de quien firman la impresión dactilar del dedo pulgar de su mano derecha en el instrumento público. Siempre surge la duda, y si no no puede dejar el dedo pulgar de su mano derecha, pues tiene otros 20 dedos, porque tiene hasta los de los pies. Tiene que dejar una impresión dactilar, una impresión que permite identificar que efectivamente él estaba presente en la celebración del acto y que estaba de acuerdo con que firmaran a su ruego. Importante para cuando estén elaborando instrumentos públicos. Tal vez me estoy adelantando, pero yo ya los miro que van a llegar lejos como notarios, entonces van a tener estas preguntas cuando llegue el momento de que ya estén redactando y ocurran situaciones que no son comunes en la práctica. Pero esta sí es común, entonces es importante. Si bien es cierto, la impresión dactilar, además de la firma a ruego de la persona, que es un testigo a ruego, rogado o de asistencia, se coloca siempre como notario diligente. Yo les recomiendo que coloquen debajo de la huella o alrededor de la impresión dactilar el nombre de la persona a quien corresponde esa impresión dactilar, sobre todo en aquellos casos en que se va a dejar la impresión dactilar de varias personas y porque vayan a haber varios testigos de asistencia, porque son varios los comparecientes que no saben firmar, porque después si surge algún problema no se va a poder identificar con claridad, a menos que hagan un peritaje o que llamen nuevamente a las personas a identificar su impresión dactilar de a quién correspondía cada una. Y podría salir alguien muy vivo, muy vivillo, poniendo en duda la impresión dactilar que se dejó. Entonces, yo recomiendo que siempre que se haga, se le coloque abajo, tanto a las firmas como a la impresión dactilar, quién es el que está firmando, el nombre abajito, el nombre también debajo de la impresión dactilar.
para que quede todo con mayor precisión y claridad, que es una obligación del notario, de hecho. Entonces, un notario diligente va a tomar esas precauciones. Pero volviendo, ya me salió un poquito. Testigos a ruego, rogados o de asistencia son aquellos testigos, es decir, aquellas personas que comparecen en un instrumento público porque quien efectivamente está compareciendo no sabe o no puede firmar y van a firmar en su nombre. Ahora, vamos a ver, tengo una pregunta. Ángel Estrada, buenas noches, dígame. Buenas noches, escucha. Allá a lo lejos, pero sí, cuéntame. Gracias. Mire, fíjate que yo estas firmas las he visto en las escrituras públicas de constitución de sociedad, pero únicamente... Ha estado, pero permítame Ángel, así voy, porque no se oye mucho, entonces voy tratando de repetir para estar claro. Ha estado en firmas de escrituras públicas, me señala, ¿verdad? En escrituras de constitución, ¿verdad? Y ahí únicamente se mira la firma, no se visualiza el nombre de las personas que firmaron. Ajá, porque no es una obligación. Porque usted los identificó en el instrumento. Este es un tip que yo les estoy dando para que no haya dudas sobre quiénes firmaron y quiénes colocaron su impresión dactilar. Porque la ley, el artículo 29, lo que señala es que tiene que dejar su impresión dactilar y no dice en ningún momento abajo, pónganle el nombre para saber de quién es, no lo dice. La ley no lo obliga a usted como notario a que cada persona que firma le ponga abajo el nombre, ¿verdad? Con el hecho de que firmen, incluso no le tienen ni siquiera que poner firma, sino simplemente con que firmen sería suficiente porque es lo que exige la ley. Ahora, la práctica lo lleva a uno a tener ciertas precauciones extras, que es el tip que les estaba dando, sobre las firmas y algún otro montón de cuestiones a la hora de elaborar instrumentos públicos, que no necesariamente son obligatorios, pero que facilitan la resolución de conflictos que puedan surgir con respecto a la elaboración del instrumento posteriormente. Entonces, como tip y como consejo, y sobre todo en los casos donde son múltiples las firmas y las impresiones dactilares que se van a colocar, que se da principalmente en actas notariales, sobre todo cuando son actas notariales de alguna constitución de una asociación o cuestiones que son dejar un acta de una cuestión de una reunión, de una, digamos, un grupo, una junta directiva de un sindicato, una asamblea, no sé. Cuando firman muchas personas y hay algunas que solo van a poner su impresión dactilar y por ellas va a firmar a ruego a alguien más, siempre es importante, por precaución, no porque sea obligatorio, que podamos tener la certeza de identificarlos, porque yo en la práctica sí he visto mucho que posteriormente cuando surgen problemas hay gente que dice, no, es que yo nunca puse mi impresión dactilar dentro de las 20 que iban ahí, ¿verdad? Y el testigo a ruego queda en entredicho y más el notario, porque el notario dijo que sí estaban. Entonces, si desde el principio se les coloca, y es más, he visto notarios que son tan, no voy a decir diligentes, pero que son tan, ay, qué palabra, quisquillosos, digamos, que alrededor de la impresión dactilar colocan el nombre a mano, a efecto de que no haya duda de que quien puso impresión dactilar ahí es esa persona, como mecanismo de precaución, pero no es que sea obligatorio. Con que se identifiquen en el instrumento público es más que suficiente. No sé si con eso le contesto, Ángel, porque no le oía muy bien. Gracias. Ok. Sí. No, evidentemente, no es una obligación, yo se los menciono, y perdonen que repita tanto cuando me preguntan, pero como tenemos 3 sesiones abiertas al mismo tiempo, yo sí los escucho a todos ustedes, pero la sesión 1, no, el compañero de la sesión 1 no hay el de la sesión 3, ni el de la sesión 3 al del 2, entonces yo repito las preguntas para que sepan que estoy contestando. Entonces, ahorita lo que me decía el compañero es que él ha estado en firmas de instrumentos públicos donde no se le ha colocado y se hacen y tienen validez y son instrumentos públicos formales y surten plenos efectos. Y yo le contesto que sí, que lo que les estaba mencionando es un tip, porque yo he notado en la práctica que muchas veces cuando surgen problemas posteriores a la elaboración del instrumento público y ha habido muchas personas que colocan la impresión dactilar, se hace difícil poder establecer posteriormente que efectivamente estaban. Entonces, para evitarnos problemas en algunos casos y también para diferenciar y también para cuestión personal, si son muchas las personas que van a colocar su impresión dactilar para que no se nos pase ninguno, se recomienda, o yo recomiendo por lo menos,
que sí le coloquen el nombre abajito o alrededor de la impresión dactilar, el nombre de la persona que dejó ahí su impresión. Incluso en el caso de las firmas también, cuando son muchas, también yo recomiendo que pongan alguna, porque en alguna circunstancia algún compañero se le ha pasado que tal vez son 10 personas las que tenían que firmar y le firmaron 9, pero como solo colocó las firmas, vio, ya no contó ni siquiera, solo vio que iban las firmas y no se dio cuenta que le faltaba una en un acta, en una escritura. Entonces, siempre colocarle es una forma de prudencia propia, personal. Ana Gabriela, buenas noches, cuénteme. Hola, licenciado, buenas noches, mucho gusto. Fíjese que yo tengo una consulta con relación al testigo de conocimiento de abono. Sí. La teoría dice que es un testigo conocido del notario que va a identificar a la otra parte, pero me surge la duda si solo es conocido del notario o debe conocer a ambas partes, tanto al notario como a la persona que está identificando. No, y excelente pregunta que hace Gabriela. O no sé si le digo Ana o Gabriela, pero compañera, excelente Gabriela pregunta. me dice normalmente, licenciado, gracias. Está bien. También me pregunta, voy a repetir su pregunta para que los demás la escuchen. Gabriela me pregunta, según la doctrina, tiene que ser una persona conocida del notario la que sea testigo de conocimiento o abono. Pero eso implica que tiene que ser conocido del notario y conocer además al compareciente. Y la respuesta es, aunque en la práctica a veces se pretende saltar esa circunstancia, la respuesta es, tiene que conocer al compareciente. Es obligado que conozca al compareciente, porque va a dar fe, de hecho va a dar testimonio de que lo conoce y que su identificación es tal o cual. En la práctica yo he visto, y de hecho desde que inicié en algunas circunstancias, había notarios, no voy a decir quiénes, que ponían a su secretaria. Pero la secretaria, primera vez que estaba conociendo a la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era conocida del notario. Y como ya le había presentado el notario al compareciente, entonces ya podía decir que conocía al compareciente y ella lo identificaba. ¿Por qué? Porque no llevó en ese tiempo, en esos dorados tiempos, la cédula todavía. Entonces, ¿es una buena práctica? No, eso está mal. El testigo de conocimiento, precisamente es de conocimiento, no porque conozca al notario, es de conocimiento porque conoce al compareciente, porque todos los testigos que el notario hace comparecer, todos los testigos, tanto instrumentales como, como de conocimiento, como a ruego, el notario tiene que identificarlos y conocerlos. O sea, eso es obligado. Pero el de conocimiento especialmente tiene que conocer al compareciente que no se puede identificar, porque de lo contrario no tendría sentido que compareciera en el instrumento público. Que hayan formas en la práctica que no son adecuadas para saltarse esa obligación, las hay y las van a ver, pero ustedes sí van a saber que eso está mal. Tiene que conocerlo, porque es la persona que va a decir, sí, no, él se llama Juan Pérez, lo conozco desde hace 25 años y sí, su documento personal de identificación no lo trajo, pero este es el mío, yo doy fe de que él sí es quien dice ser. Entonces, sí tiene que conocer a la persona. El de conocimiento es obligado que conozca a la persona que está compareciendo, de la cual él va a dar fe de su existencia. No sé si con eso le contesto, Ana, Gabriela, perdón. Sí, gracias, licenciado. Lo único que me queda todavía la incógnita, si no lo conoce el notario, o sea, tiene que confiar en la palabra del testigo de conocimiento, prácticamente. Es que se supone que el notario tiene que conocer a los testigos, es lo que yo le decía. A todos los testigos los tiene que conocer el notario. Que se salte también esa regla, diciendo que porque ya se lo presentaron y se identificó ante él, y ya con eso él diga que, bueno, me doy por bien enterado porque la ley así está redactada, es otra cosa. Se supondría, la lógica de la norma era que sí lo conociera el notario, porque de hecho el artículo 52 establece cuáles son las calidades necesarias para ser testigo y establece que deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. ¿Eso qué significa? Que no es que es un conocido porque lo vi ayer, pues. No, se supone que es una persona que me pueda a mí garantizar que Juan es Juan. Ahora, como en la práctica ocurre que muchas veces si alguien no tiene DPI, yo tengo 2 veces de conocerlo y esta persona, las 2 veces que conozco a las 2 veces que vino con él, pues agarro que este es testigo de conocimiento, pero se supondría que tendría que ser una persona conocida del notario, según el artículo 52. Gracias, licenciado, me quedó claro. Muchas gracias. Ok. Bueno, dicho eso,
Vamos a ver si hay por aquí algo más. Cristian Solares señala que en los pueblos es más fácil, todos se conocen. Sí, tiene razón, por eso es que está la norma redactada así. Recuérdense que esta norma se redactó en una Guatemala mucho más chiquita que la que tenemos. Era mucho menos gente y eran, de hecho, hasta en la capital había lugares donde se conocían como ocurre en algunos lugares del interior de nuestro país. Carlos Magarín, cuénteme. Buenas noches. Uh-huh. Mire, en la práctica lo hacen, en la práctica sí lo hacen, pero la ley lo que nos pide es que lo podamos identificar porque no sabemos si efectivamente, es cierto, no somos documentólogos, porque tampoco el notario puede tener, tiene más expertise en la identificación de documentos, pero no es un documentólogo. Su obligación es verificar los documentos. Y lo voy a decir en estos términos, aunque se haga en la práctica, pero lo voy a decir en estos términos. La foto del DPI o del documento personal de identificación es el documento personal de identificación. Es una pregunta que le hago, Carlos. La foto del DPI es el documento personal de identificación. Ahí está. ¿Y cuál es la obligación del notario? Tener a la vista los documentos que acreditan fehacientemente la identidad de los comparecientes. Exacto. Así debiera ser el notario, pero en la práctica, si vamos a encontrar mucha mala práctica, pues, o sea, que incluso está hasta socializada, porque van a encontrar buenos notarios que hacen eso. No es recomendable. No es recomendable, sobre todo si no conoce a la persona. Si usted sí lo conoce y ha sacado 5 o 6 instrumentos y ya vio el documento de personal de identificación 10 veces, pues no hay problema, pues. Pero igual, de todas formas, usted lo tiene que tener. Y si, digamos, esa persona no tiene documento personal de identificación porque lo extravió y está en trámite, pues que le lleve el documento donde acredita el trámite del DPI y una certificación de DPI que no le va a salir en más de 25 quetzales. Y eso es lo que adjunta usted a sus documentos. Y entonces ahí sí, porque el documento que certifica la existencia y la autenticidad de un DPI puede suplir esa cuestión, aunque la ley señale efectivamente que tiene que ser eso, porque usted posteriormente le tendrá que pedir el documento personal de identificación, pero para su seguridad puede hacerlo. Incluso en algunas oportunidades, si usted desconoce a la persona y tiene alguna duda sobre la legalidad de los documentos que le están presentando, usted mismo puede ir. Si no está haciendo el instrumento en ese mismo momento, usted mismo puede acudir al RENAP y solicitar que le extiendan una certificación de ese DPI para verificar que efectivamente la persona no le esté presentando un documento que causa falsedad, digamos. Espero haberle contestado y resuelto, compañero. Jeremy Josué Oliva Vázquez señala, podría ser alguien con quien haya hecho algún instrumento anteriormente con la persona y que sea conocido también de la persona que comparece. En el caso de los testigos de conocimiento, así es. De hecho, esa es la idea. Que sea alguien que conoce al notario, pero que también conoce a la persona que va a comparecer. Por eso muchos notarios se informan no muy correcta, porque yo entiendo un notario que ponga a su secretaria como testigo en un instrumento de un cliente que tiene hace 20 años y que de hecho hasta puede que sea conocido de la secretaria y ella lo llevó con el notario. En esos casos pues, es válido. Ahora, lo que no es válido es que ese día llegó y como se lo presentó a la secretaria la ponga como testigo solo para acreditar, para que puedan realizar el instrumento y no se pierda ese día. Eso no es correcto. Pero sí, se supone que tienen que ser conocidos. Bueno. Dicho eso, estábamos hablando de los testigos a ruego, rogados o de asistencia. Y decíamos que son aquellos que firman a ruego de un otorgante por no saber o no poder estampar su firma, dejando por lo tanto su impresión digital. Se encuentran regulados en el artículo 29, inciso 12 del Código de Notariado, que era lo que les mencionaba. Este artículo establece, artículo 29, los instrumentos públicos contendrán, numeral 12, las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario precedida de las palabras ante mí.
Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario, firmando por él un testigo. Si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Por eso les decía, a veces tenemos una asociación que hay 20 personas que representan un derecho y 20 personas que representan otro derecho, y de esas solo 10 saben, 5 y 5 saben, pueden firmar. Entonces va a firmar otra persona a ruego del grupo de 15 personas, de cada uno de los grupos de 15 personas. Entonces, en esos casos es muy recomendable que podamos identificar las impresiones dactilares para que no tengamos confusiones posteriores o se nos pase a alguien. Vamos a ver, Bergelina, no sé si así se pronuncia. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bergelina Pérez, para servirle. Mucho gusto. Buenas noches. Sí, no, licenciado, yo también tenía algo que comentar con el testigo de ruego de la, que usted dice, de conocimiento. Sí, pasó algo de que mi papá se fue mucho tiempo a vivir a El Salvador y después sacó cédula allá en El Salvador, documento salvadoreño. Después quiso regresar a Guatemala, dijo que se iba a vecindar aquí otra vez de regreso, pero ya estando aquí, le dijeron que tenían que llevar 3 testigos que, así como usted dice, conocimiento, que lo conocieran a él desde hace más de 20 años. Pero resulta que él no los consiguió porque ya los abuelitos que estaban ya habían muerto. Entonces le tocó que regresar a El Salvador porque el notario que sí le iba a hacer el trámite le dijo que con los 3 testigos él le podía hacer su documento otra vez, ¿verdad? Pero como él no los consiguió, ya no lo hizo. ¿Qué trámite le dijo exactamente que iba? Bergelina me está preguntando sobre un trámite de una persona. Perdone que repita su pregunta para que la escuchen los demás compañeros. Me pregunta una compañera, porque hay una persona en el extranjero que es guatemalteca, pero sacó su documento en el extranjero y luego quiso regresar a Guatemala, y para sacar su documento personal de identificación, el notario le estaba pidiendo 3 testigos de conocimiento. Ahora la pregunta, Bergelina, es ¿qué trámite le dijo el notario? Lo estaba haciendo ante un notario, no lo estaba haciendo en el RENAP. Sí, así le dijeron a él que ese procedimiento tenía que hacerlo. En el RENAP le dijeron eso. Le iban a redactar como un acta, algo así, de que la iban a dejar en el RENAP, que sí lo conocían a él para sacarle su DPI a él otra vez aquí. Y él ya tenía DPI aquí antes. Sí, ya, él tenía DPI cuando era patojo, como dice él, ¿verdad? De 18 años, aquí sacó su DPI, pero luego se fue a trabajar allá, se nacionalizó allá. Cuando él quiso regresar, quiso volver a sacar papeles aquí para poder trabajar y ya no. Pero necesitaba su DPI, ajá. Sí, porque no tenía DPI. Qué curioso porque el trámite que le estaban diciendo en el RENAP tiene que ver algo más. Ese tal vez lo platicamos más a fondo porque me deja un par de dudas. No le voy a dar una respuesta porque me voy a confundir yo o la voy a confundir a usted. Pero me parece que estaban haciendo algún otro trámite. Si él ya tenía DPI, a menos que haya renunciado a su nacionalidad, él podía volver a sacar su DPI, si eso no es problema. Entiendo que el trámite se lo estaban diciendo en el RENAP, pero era un trámite distinto a lo que estábamos mencionando en este momento. Por regla general, en el caso del notario, una persona que no puede identificarse de conformidad con el artículo 29, del Código de Notariado, puede ser identificada por medio de 2 testigos, no 3. Entonces, sería de verlo, tal vez en la sesión presencial, si la miro, me podría comentar el caso para ponerle un poquito de atención y, ¿cómo se llama? Tratar de ver por qué razón estaban pidiendo eso, o tal vez logro averiguar bien o entenderle mejor la razón o el trámite que estaban sacando, porque ya me dejó con la duda, Bergelina. Porque en términos generales, el Código de Notariado, al notario le exige 2 testigos para acreditar la nacionalidad. Muy probablemente a él estaban mandando a hacer algún asiento extemporáneo de partida de nacimiento,
o algo así para solicitarle un dato extra, que ese es un tema distinto, no es un instrumento público nada más, sino que es un asunto de jurisdicción voluntaria que requiere otras formalidades. Pero en el caso de él me parece raro que le hayan pedido que se presentara así, porque si él ya tenía DPI cuando se fue de aquí, pues básicamente lo que tenía que hacer nada más es sacar nuevamente su DPI y reponerlo, no iniciar nuevamente la tramitación de su inscripción de partida, porque el código único de identificación, que es en realidad lo que nos identifica, el DPI es el cartoncito, ¿verdad? El plastiquito es el DPI. Lo que nos identifica a nosotros es el código único de identificación, que tiene 13 dígitos y que identifica nuestra partida de nacimiento. Entonces, ese es único, intransferible y permanente, de por vida, independientemente de las inscripciones que usted realice. Entonces, si usted ya tenía DPI, su código de identificación va a seguir siendo el mismo toda su vida, no va a cambiar, a menos que por alguna razón lo hayan anulado, que podría haber sido el caso, pero no lo creo. Pero por eso le digo, el martes tal vez me dice, porque sí me pareció. Yo pienso que podría haber sido que como antes tenían cédula de vecindad y los borraban o se arruinó la hoja o algo así, pudo haber sido también, pensé yo. Pero si él ya tenía DPI cuando se fue. Era cédula, licenciado. Ah, entonces ahí está. No aparece en la inscripción de su cédula, pero igual de todas formas. Lo primero que tiene que hacer es verificar en qué libro, qué partida, folio y libro estaba, en qué municipalidad, acudir a libros físicos y verificar si efectivamente se encuentra por ahí y tratar de hacer el trámite desde ahí, antes de iniciar con lo otro. Entiendo ya más o menos el trámite que le están diciendo, pero es por eso, porque no era DPI lo que tenía, él tenía cédula, entonces el primer DPI es lo que pretende sacar. Carlos, buenas noches, coménteme. Sí, licenciado. Fíjese que con respecto a ese caso, yo conocí un caso de un señor que él había nacido en un municipio de Sololá, y como los alcaldes, pues la verdad que habían algunos renuentes para el cambio al DPI, que ahí en ese municipio quemaron todos los libros, quemaron todo, y lo que tuvieron que hacer es, pues gracias a Dios, esta persona tenía otras 2 hermanas aún vivas que sí estaban identificadas, y por medio de ellas fue que se asentó una nueva partida de nacimiento en el lugar en esa municipalidad, sí. Y de esa forma, pues, él logró hacer el trámite, pero... Es un trámite distinto, por eso es que le estaban pidiendo más testigos. Incluso en algunos casos aparecen algunas partidas o modificaciones con alteraciones en las municipalidades y por lo tanto no fueron transcritas a formato digital por RENAP. En esos casos hay que hacer un trámite interno en el RENAP para poder acreditar efectivamente que la información es correcta o cuál es la información correcta para que puedan ellos seguirlo con el trámite o acudir a algún trámite de jurisdicción voluntaria, que como Gabriela decía en el caso del compañero de la pregunta, muy probablemente lo que estaban haciendo era un reconocimiento de persona, una identificación de persona para acreditar quién es él y por eso le pidieron esos testigos. Pero es cierto, es por la naturaleza del trámite, pero la regla general es que un notario, y esto sí mantengámoslo siempre, cuando hablamos de reglas generales, la única forma de que las reglas generales se rompan es cuando hay una regla especial o una ley especial. Eso quiere decir que si el artículo 29 nos da, por ejemplo, los requisitos generales de elaboración de instrumentos públicos, el formato estándar de elaboración de instrumentos públicos, la única forma de agregar o quitar requisitos es cuando una ley específica nos regula un requisito distinto o modificado o cambia los requisitos. Por ejemplo, el artículo 29 establece el formato de los instrumentos públicos, pero cuando veamos las actas notariales, por ahí por el 60 y algo, ahí se establecen ciertos requisitos especiales de las actas notariales. O por ejemplo, las escrituras públicas no llevan hora. Cuando veamos la redacción nos vamos a dar cuenta que las escrituras públicas no llevan hora. Sin embargo, el testamento que se elabora en una escritura pública sí lleva hora. ¿Por qué? Porque la ley específica lo establece. Entonces hay cuestiones que son más específicas y que por una u otra razón se modifican los trámites. En este caso, no es tanto de formalidades del instrumento público. En este caso le estaban pidiendo testigos de conocimiento, pero para identificarlo.
para otro instrumento público distinto de una diligencia que es de jurisdicción voluntaria, que se elabora en un instrumento, pero que es una diligencia de jurisdicción voluntaria. Pero en términos generales, la ley establece que cuando una persona no se puede identificar con el documento personal de identificación porque no lo tiene, o con el pasaporte, se puede suplir esa identificación mediante la comparecencia de 2 personas civilmente capaces, es decir, que no son interdictos, que saben leer y escribir, que saben el idioma español, que no adolecen de ninguna de sus facultades físicas como la vista, el oído o el habla, y que además son conocidos del notario y conocen a esa persona para poder identificar. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, dicho eso, no sé si quedó duda en alguien todavía por ahí. No, licenciado, muchas gracias. Excelente, excelente. Entonces vamos a seguir platicando, pero esas preguntas me gustan porque lo hacen a uno darle más vueltas a las cosas, no quedarse solo con lo que está hablando. Ya me estaba poniendo en jaque a mí también, de hecho todavía me quedó duda ayer el martes, nos platicamos a ver si me cuenta un poquito más de ese tema porque me pareció interesante, pero creo que por ahí va por lo que, más o menos por donde dijo Gabriela. Bueno, dicho esto, entonces ya vimos, tenemos testigos de conocimiento o abono, testigos instrumentales que además los encontramos regulados en el artículo 42 y 44 del Código de Notariado, que establece que la escritura pública de testamento, porque ahí es donde los nomina en un apartado específico. La escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, que era lo que les explicaba, contendrá las especiales siguientes, formalidades especiales. Presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige esta ley. A esos testigos se les llama instrumentales. Artículo 44. En los testamentos y donaciones por causa de muerte son formalidades esenciales, además de las consignadas en el artículo 31, las siguientes. La presencia de 2 testigos. Testigos instrumentales. Pero eso no limita al notario a que en cualquier instrumento donde él considere que puede surgir un problema o considera que es necesario reforzar su fe pública para que no haya problemas posteriores, llame a 2 testigos con carácter de instrumentales para que lo apoyen y comparezcan junto con él en el instrumento. Y finalmente, los testigos a ruego, rogados o de asistencia, que son los que firman. Cuando les digan a ruego, rogados o de asistencia, son los que firman a ruego. Por eso se llaman así. ¿Y cuándo firman a ruego? Cuando una persona no puede o no sabe firmar. No cuando no quiere, aunque hay gente que no quiere y pone a firmar a alguien, pero es cuando no puede o no sabe. Entonces, estos firman y a la par o seguidamente coloca la impresión dactilar la persona por la que firmaron. Es decir, tampoco se queda solo la firma del testigo, se coloca la impresión dactilar de la persona que firmó, la cual va a ser el dedo pulgar de la mano derecha o cualquier otro dedo. Y la característica esencial y especial de esto es que el notario va a identificar qué impresión dactilar dejó. Por eso cuando ustedes les pregunten, antes era muy común, ahora ya no tanto. Antes era muy común que surgiera la pregunta, mire, y si no tiene el dedo pulgar derecho, ¿qué hago? Cualquier dedo. El notario hace constar en su instrumento que deja la impresión dactilar de su dedo pulgar derecho, su dedo índice izquierdo, etcétera, etcétera. Esos son los testigos rogados. ¿Qué se requiere para ser testigo? Se lo comentaba la compañera cuando preguntó. El artículo 52 del Código de Notariado establece las calidades para ser testigo. Y los testigos deben ser civilmente capaces. Es decir, una persona en pleno ejercicio de sus en condición de ejercicio, es decir, mayor de edad, que no es interdicto, que además sea idóneo. Lo de civilmente capaces creo que no da mucha dificultad, porque es una persona que no está inhabilitada para poder realizar esas actividades. Ahora, lo de la idoneidad, ¿cómo califica el notario? ¿Cómo determina el notario si alguien es idóneo? Fundamentalmente con lo siguiente, que no tenga interés en el asunto, que sepa leer y escribir, que pueda plasmar su firma y que conozca el idioma. Aunque si no lo conoce, pues entonces no comparecerá como testigo. Yo no recomiendo, aunque se pueda llamar un intérprete, preferible que comparezca un testigo que conozca el idioma, pero si no hay, pues tendrá que comparecer un intérprete para que sea idóneo. Pero es una persona que reúne esas características y la principal de todas
es fundamentalmente que no tenga interés en el asunto. Y finalmente, lo que le decía a la compañera, que sean conocidos del notario. Si el notario no los conoce con anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales. Por eso le decía, no, se supone que todos tienen que ser conocidos por el notario, pero se supone también que tienen que poder identificarse, porque no va a llegar un testigo que tampoco puede identificarse con DPI, porque voy a tener que llamar a otros 2 testigos. Entonces, ante la pregunta, ¿los testigos de conocimiento tienen que ser conocidos también por el notario? Sí, para evitar problemas y porque así lo establece la ley. Y al efecto se lee el artículo 52 del Código de Notariado, que establece: los testigos deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Si el notario no los conociere con anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales. ¿Cuáles son los medios legales? DPI, pasaporte. Pero lo recomendable es que sean personas que el notario les tenga confianza. Ahora, ¿quiénes no pueden ser testigo? Eso lo establece el artículo 53, que señala que no podrán ser testigos las personas que no sepan leer y escribir o que no hablen o no entiendan el español. 2, las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato. Básicamente es un conjunto de requisitos de calificación de idoneidad de una persona para ser testigo, si se dan cuenta. Quienes no pueden ser testigo, o sea, quienes no son idóneos para ser testigo, las personas que no sepan leer y escribir o que no hablen o no entiendan el español. 2, las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato. 3, los sordos, mudos o ciegos. Se oye muy fuerte, tal vez, pero el código, recuérdense cuándo fue redactado. En ese tiempo no era tan fuerte decirlo así. Vamos a decir nosotros que todos aquellos que tengan alguna dificultad cognitiva o visual, auditiva o de expresión. ¿Por qué? Porque si van a ser testigos y se supone que la calidad de testigo es una calidad de presencia, es una persona que está dando fe de algo porque lo percibe, y si tiene dificultades en la percepción o expresión, no es idóneo para ser testigo. 4, los parientes del notario. No pongan a sus familiares. 5. ¿Por qué? Porque el notario tiene interés en la elaboración del instrumento. Es contraproducente, ¿no? 5, los parientes de los otorgantes. ¿Por qué? Porque de una forma u otra también tienen interés en la celebración del contrato. A favor o en contra de los intereses de su propio pariente, pero tienen interés, entonces tampoco pueden ser testigos, no son idóneos para eso. Ahora, en el caso de los testigos de conocimiento, de ruego, perdón, los testigos a ruego, es decir, aquellos que firman a nombre de otro, en esos casos sí es viable. Por eso señala el artículo que, salvo el caso de que firmen a su ruego, cuando no sepan hacerlo y no se trate de testamentos o de donaciones por causa de muerte. Es decir, si no es testamento o donación por causa de muerte y se necesita que alguien firme a ruego de alguien que no sabe leer o escribir, sí puede hacerlo un familiar. Ahí sí. Dicho eso, no sé si quedó alguna duda de los testigos. Por aquí. Ana Gabriela. Sí Ana Gabriela pregunta si hay testigos híbridos, es decir, que es a ruego e instrumental en el mismo instrumento. La ley no lo prohíbe, pero yo le recomiendo que sea mejor un testigo de conocimiento y un testigo instrumental, o un testigo instrumental y que sean distintos. Entiendo la pregunta, porque sí ocurre muchas veces que, pucha, ¿dónde vamos a conseguir tanta gente que esté compareciendo en el instrumento? Pero la prudencia del notario también es fundamental. Entonces, puede que se crucen intereses al momento de que se mezclen. Y sobre todo, ojo con lo siguiente: un testigo de conocimiento y un testigo de arruego es viable. ¿Por qué? Porque conocen a la persona que está compareciendo y al mismo tiempo no puede firmar, o otra de las personas pueden hacerlo. Ahora, el instrumental, desde el momento que es llamado, y esto es importante, desde el momento que el testigo instrumental es llamado, está ahí para dar fe del instrumento. A partir de ese momento, tiene interés en el asunto. ¿Por qué? Porque va a su fe pública, pero su fe social, digamos, se me fue la palabra, su prestigio personal sobre la elaboración del instrumento. Entonces, tiene cierto interés en el instrumento. Si nos ponemos quisquillosos,
Yo no lo dejaría firmar a ruego, porque para ser testigo a ruego ya tiene un interés en el asunto. Entonces ya no es idóneo. Es idóneo para la primera tanda de testimonio, digamos, de ser testigo instrumental. Pero ya si firma a ruego también, ya no lo considero idóneo. Como les digo, no existe una prohibición expresa, pero en mi interpretación la prudencia me dice, si es instrumental, que sea solo instrumental. Si es a ruego, que sea a ruego, y salvo que de verdad solo esa persona esté, que sea de conocimiento, pero que sea de conocimiento y a ruego, pero la prudencia me hace decirles, lo más prudente es una persona por cada calidad de testigo. Okay. Vamos a ver si por aquí hay otra pregunta. Bueno, entonces, dicho eso, vamos a hablar de lo siguiente. Los intérpretes son los otros auxiliares del notario. Al hablar de intérpretes, tenemos que entender que hablamos de personas versadas en 2 o más idiomas que sirven de intermediarias, entre otras, que por hablar y conocer solo lenguas distintas no pueden entenderse. Esto lo define en su diccionario el maestro Cabanelas. Además, también, en el diccionario del maestro Osorio, se señala que el intérprete es una persona que se ocupa de explicar a otros en idiomas que entienden lo dicho en lengua que le es desconocida. Tomando en consideración esto, y teniendo en cuenta que no hay una definición específica de intérprete, aunque hayan algunas que la podamos extraer de la legislación, vamos a decir que el intérprete es aquella persona, o la podemos entender como aquella persona capacitada para traducir e interpretar un idioma por ser su lengua nativa. Por ser experto en el mismo o por haber sido autorizado por el Estado. Está capacitado para traducir e interpretar porque es su lengua nativa, número 1. Número 2, porque es experto en el idioma, aunque no sea su lengua nativa. O 3, por haber sido autorizado por el Estado. Y que interviene en un instrumento público por disposición de la ley o a solicitud del notario. Recuerden que en algunos casos la ley exige, o más bien, el artículo 29 del Código Notariado exige la participación de intérprete en aquellos instrumentos públicos donde va a comparecer alguien que no habla ni escribe, o que no escribe ni habla el idioma español. Entonces, va a ser por disposición de la ley o a solicitud del notario, si el notario considera que para dar más certeza al instrumento público se requiere que haya un intérprete para traducir algunos documentos, porque las personas hablan el idioma, pero algunos documentos que van a formar parte del instrumento, que se van a transcribir en el mismo, vienen en otro idioma y requiere que el traductor en ese momento les dé el sentido correcto a lo que se está leyendo, se está presentando, para que las partes lleguen con pleno convencimiento y otorguen su consentimiento en forma libre e informada, aunque la ley no lo exija en determinadas circunstancias. Y el objeto de que intervenga en el instrumento público es explicar a otros en idiomas que entienden lo dicho en lengua que les es desconocida, para que pueda dejarse constancia de ello. Así vamos a definir al intérprete. Nuevamente lo vamos a decir. Podemos entender al intérprete como aquella persona capacitada para traducir e interpretar un idioma por ser su lengua nativa, ser experto en el mismo o haber sido autorizado por el Estado, y que interviene en un instrumento público por disposición de la ley o solicitud del notario, cuyo objeto es explicar a otros en idiomas que entienden lo dicho en lengua que les es desconocida, para que pueda dejarse constancia de ello. Eso es el intérprete. Respecto a los intérpretes, el Código de Notariado establece en su artículo 29 lo siguiente. En el numeral 6 señala que la intervención de un intérprete, o sea, que los instrumentos públicos contendrán la intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo. ¿Cómo se llama este testigo? ¿Alguien que me diga? El testigo que firma porque el intérprete no sabe o no puede firmar, ¿cómo se llama?
A ruego, licenciado. A ruego. Excelente, sí. A ruego. Son los que acabamos de ver. Así es. A ruego. A ruego. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estamos. Eso es. Jeremy Josué Oliva menciona, puede ser un perito o una persona del mismo origen de la persona o un experto establecido por el Estado. Exactamente es lo que les estaba explicando. Un perito puede ser una persona, un traductor jurado, es decir, una persona experta autorizada por el Estado, sacó la carrera de traductor jurado, sí, yo la denomino como carrera porque es bastante profundo lo que hacen. Puede ser, pero si no hay un traductor jurado, tiene que ser un experto en el idioma, es decir, no es chino, ni habla chino, perdón por el uso de ese ejemplo, pero es para ejemplificar, no es chino ni habla chino, pero vivió 25 años en China, entonces, no es chino ni nació en China, pero pasó 25 años viviendo en China y habla perfectamente el idioma, es un experto en el idioma. No hay un traductor jurado de ese dialecto chino que habla él, no, entonces lo ponemos a él. Ojo, cuando se hace eso, el notario debe indicar en su instrumento público no solo la comparecencia, sino la razón por la cual esta persona que no es traductor jurado o no está autorizado directamente por el Estado está compareciendo. Debe indicar, bueno, al no haber otra persona o un traductor que pueda hacerse cargo, el compareciente presenta a esta persona que es un experto en el idioma por haber vivido 25 años ahí, de lo cual da fe. Algo así. O sea, deja una constancia, no solo lo coloca. Muchos notarios solo lo colocan. Se esperaría que indicaran por qué, porque son 3 las razones por las cuales una persona puede comparecer como intérprete. Y la otra es una persona que es del origen, es decir, es una persona que nació en China, habla el idioma y el dialecto específico de la persona que va a comparecer y la persona, precisamente, el compareciente dice, quiero que él sea el traductor, porque él sí habla español y chino y yo solo hablo chino. Entonces, esa es la forma y entonces también por esa misma razón se deja la constancia ahí y se le hace comparecer de esa forma. Nuevamente, el artículo 29, volvamos a leer. Artículo 29, Código de Notariado. Los instrumentos públicos contendrán, numeral 6, la intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiera firmar, lo hará por él un testigo. Bueno. Dicho esto, y por la hora también, vamos a continuar en la siguiente sesión con la representación. Por hoy, yo les agradezco mucho su atención. Les deseo que pasen una excelente noche y los veo de forma presencial el martes. El martes probablemente no sigamos con el tema directamente porque tengo planificado realizar una actividad con ustedes. Entonces vayan preparados. Por favor, lleven hojas de papel bond tamaño oficio y sus buenos lapiceros. Por favor, para el martes. Y los veo por allá. Bendiciones.